Hola, mi nombre es Pablo Rivera, soy artista visual, escultor, artista conceptual. Hay varias formas de referirse a lo que uno hace, pero a veces es complicado sin poder dar pruebas de lo que uno es, ¿no? Y esas pruebas generalmente son el trabajo que uno hace. Mi campo de trabajo en general está relacionado con mi formación. Mi formación fue en la Universidad Católica y fue en un periodo donde era muy complejo hablar de una especialidad, de acceder a una forma de hacer muy específica. Era una época muy experimental donde trabajamos con diversas aproximaciones, experimentaciones y materiales. Entonces yo me formé de alguna manera, más que siguiendo una forma de hacer, me formé deshaciendo formas de hacer, ¿no? Me formé buscando alternativas, buscando preguntas y más que tratando de generar un objeto o un producto que pudiera llamar escultura de una forma u otra. Bueno, esto fue como en 1978, una cosa así. Yo salí como el 85, creo, de la U. Y de ahí en adelante se supone que es lo que sería mi práctica profesional, ¿no? Lo que es hacer obra, exhibirla, etc. Lo que les voy a mostrar ahora, un poco también bajo el requerimiento, el deseo de la gente que me invita acá, tiene que ver con un borde de mi trabajo que de alguna manera se relaciona o coquetea de alguna manera con la arquitectura, el urbanismo y algunos objetos que tienen que ver con el espacio público, ¿no? Voy a empezar con este. Este proyecto es un proyecto del año 2000. Es un proyecto al cual me invitan a participar a una galería, a una curatoría. No sé si saben muy bien lo que es una curatoría, pero una curatoría es alguien, un curador es alguien que bajo un concepto invita a mucha gente a participar y uno tiene que de alguna manera responder a ese concepto. Y en este caso el concepto tenía que ver con lo fluido, ¿no? Con las cosas en movimiento. Y yo de un tiempo a la fecha venía trabajando con la noción de habitar, que estaba presente ya por varios años en mi trabajo. Habitar, usando un concepto más bien específico, que quiere decir, para mí por lo menos, no quiere decir ocupar un espacio en forma positiva, medible, mensurable, sino que de alguna manera habitarlo implica activarlo, producir el espacio. Y entonces mi interés tenía que ver también con cómo los objetos de alguna manera se relacionan con esta noción de habitar, pensando que los objetos no son sujetos, pero que de alguna manera están imbuidos de cierta, nosotros mismos los imbuimos de cierta personalidad para que se relacionen con el espacio. Entonces, una de las cosas que había estado observando también era que nosotros habitamos a través de formas de vida, ¿no? Y estas formas de vida pueden ser a través de los objetos, de los distintos objetos que compramos en nuestra vida consumista capitalista, o a través de el diseño de arquitectos o urbanistas, ¿no? Que nos ofrecen de alguna manera formas de vida previamente articuladas, por decirlo así. Pensaba, por ejemplo, en ese momento en algunas villas que hay en Peñalolén, donde uno encuentra una casa chilena, una casa mexicana, una casa mediterránea, etc., una al lado de la otra, y después de nuevo las mismas tres, pero pintadas de distintos colores, y de nuevo las mismas tres pintadas de distintos colores, y así por 8 calles hacia atrás, o sea, 300 casas todas más o menos similares, en 3 estilos distintos. Y yo me preguntaba por qué uno se compra una casa mexicana, o sea, ¿cuál es el deseo de eso detrás, ¿no? ¿Hay una vida mexicana detrás de eso? ¿Uno toma tequila? Para mí era una cuestión que sonaba muy rara, entonces, y la idea de condominio en sí me sonaba muy rara. Entonces este es un trabajo que tiene que ver básicamente con eso, es
es un trabajo que ustedes van a ver también más adelante en toda mi producción, que tiene que ver con, también es muy irónico. Entonces, lo que hice acá es, bueno, es básicamente reprogramar un hormiguero, ¿no? Entonces, ahí en el tubo central que ustedes ven ahí, hay un tubo central de vidrio, en el cual yo sitúo un hormiguero y le ofrezco a ese tubo una alternativa urbana. Y esa alternativa urbana tiene casas, tiene calles, tiene clubs, tiene pasto, tiene cancha de golf, tiene circo. En el circo incluso pelean arañas y otros insectos, o sea, hay violencia de por medio. Hay todo un urbanismo y toda una forma de vida en esa oferta, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cosas que vienen a mi cabeza, por muy extraños que parezcan, y bajo los cuales reflexiono o ofrezco al menos una pregunta. No me interesa responder esas cosas, no me interesa hacer urbanismo. Me interesa preguntarme por algunas cosas, y en este caso es como una sociedad que está de alguna manera normada, pero que es funcional como la sociedad de la hormiga, es contrastada contra otra forma de entender esas formas, y bueno, fracasa obviamente porque era incompatible un sistema con otro. Pero ese fracaso me pareció que tenía un rendimiento interesante. Y acá viene otra serie de exploraciones también acerca de ciertos fracasos, y este fracaso tiene que ver con la vivienda social, ¿no? La vivienda social como una arquitectura en estado cero, o sea, donde no hay arquitectura, hay construcción, pero no hay arquitectura. La vivienda social como un problema que no es arquitectónico, sino que es un problema político, ¿no? Nunca se ha abordado realmente con los medios necesarios desde un punto de vista arquitectónico, sino que siempre se piensa desde una marginalidad. Y esa marginalidad tiene que ver con los presupuestos, que son muy exiguos, con los márgenes de ganancia de las constructoras, que son enormes, o con la forma en que esta oferta, ¿no?, de una vida mejor, esta oferta del sueño de la casa propia, se convierte también en un destierro, ¿no? Entonces, esta fue una de las cosas que me encontré en un momento dado, y este dibujo lo hace un niño, no sé cuántos años tenía, creo que tenía 8 o 11 o algo así, y muestra dos momentos de su vida. Un momento es cuando vive en el campamento, que es ese, y donde todo parece desorganizado, caótico, ¿no? Sucio incluso, pero lleno de relaciones. Y en el otro dibujo aparece cuando él vive ahora en los blogs, todo súper ordenadito, pero donde no hay nada, digamos. No existe el vecino, no existe el amigo, no existe el perro. Entonces, ese tipo de relación a mí me causó mucho interés, y fui a la biblioteca del Ministerio de Vivienda a pedir toda la literatura que tuvieran acerca de cómo se pensaba el problema de la vivienda social en Chile. Y lo único que tenían era un manual de licitación. No había literatura, nunca habían pensado en qué significa habitar un espacio, sino simplemente en cómo se construye. Y ese manual de licitación hablaba de cosas tales como una casa tiene que medir entre 36 y 42 metros cuadrados, tiene que tener entre 2 y 3 dormitorios, un dormitorio tiene que tener, el dormitorio B tiene que tener 2 camas, 2 veladores, el baño tiene que tener una tina, una ducha, un lavatorio, el lavatorio tiene que medir tanto por tanto, la tina tiene que medir tanto por tanto, todo esto era lo mínimo, ¿no? Y obviamente las constructoras trabajan con ese mínimo. Pero nadie se preguntaba cuál es la relación entre eso y vivir un espacio, habitar un espacio. A mí me pareció que había una lógica ahí que tenía que ver mucho con el minimalismo, en el sentido de las estructuras seriales, de las estructuras tautológicas, en este sentido las estructuras que carecen de un cliente, por decirlo así. Son estructuras como que se refieren a sí mismas, y que durante un tiempo la vivienda social que se construía para Santiago era la misma que se construía para Arica o para Puerto Montt, siendo que los climas eran un poquito distintos. Entonces, esa lógica me pareció como interesante como explorarla, y hice algunas versiones utilizando también la estética de Sol Levitt, la obra de Sol Levitt, que es un minimalista, construyendo piezas que eran idénticas a un Sol Levitt,
que generalmente son progresiones matemáticas, como este que sale acá, 1, 2, 3. Pero en este caso, en vez de ocupar progresiones matemáticas, yo hacía el levantamiento desde la planta de la casa, ¿no? Entonces hice esta, que fue en el año 2000, creo, en Galería Animal. Esta otra que, perdón, la hice para una invitación en Finlandia. Esta es la misma casa, pero en versión 2 pisos, o sea, son los mismos 42 metros cuadrados. Y todo esto es escala 1 a 1. ¿Ah? Entonces uno penetra en estos espacios y es capaz como de percibir hasta dónde llega la posibilidad de cama, ¿no? De cama, de pieza, etc. Incluso en esta obra, una de las cosas que hice fue, si en la anterior la casa tenía una sección de 20 por 20, el pilar, en este lo hice en 25 por 25, que parece una pequeña variación, pero el espacio se comprime de una manera extraordinariamente aguda. Entonces eran cosas como de ese tipo, ¿no? Como planear de alguna manera la vivencia de ese espacio concreto. Eso es el Kiasma Museum, el que está atrás, un edificio de Edward Hall. Después hice una tercera versión. A mí no me gusta trabajar en serie, pero esta fue como una especie de hit. Y me empezaron a invitar a todas partes, y yo lo único que quería era como tratar de hacer diferencia entre una y otra, ¿no? Y esta fue la Bienal de Sao Paulo, y es una... si las dos primeras eran súper minimalistas, aquí todavía lo era, pero traté como de torcer un poco más la parte irónica, y esta se llamaba The Golden Dream, el sueño dorado, y está hecho con un dorado, con un autoadhesivo pegado encima, dorado, y después con otro autoadhesivo encima que es glitter, que es como una especie como de espejo. Entonces uno lo ve y parece una discoteca, ¿no? Es como una cuestión como que se mueve, es como súper rara. Y por último hice esta cuarta versión, que se llama Patchwork, y que cita de alguna manera la forma en que las abuelas construyen con restos de frazadas, o sea, construyen con restos de tejido distintas frazadas o cosas para la casa, ¿no? Que a mí me parecía que también era como una lógica o de alguna manera una forma de representar las formas de aproximación gubernamentales, ¿no? a este tipo de problemas. O sea, se lo pasamos al privado, el privado decide. Nosotros no generamos política en ese sentido. Y lo otro que era súper interesante para mí también era que es la aparición de todos estos materiales. Acá hay como 35 tipos de formalita distintos que imitan otros materiales, ¿no? Tipo granito, tipo madera, tipo esto otro. Entonces son especies como de comodines o especies de sucedáneos, ¿no? Un té de papa o un café de papa, una cosa así como... No es café, es café de papa. Es como... y eso uno lo ve en qué casa. No lo ve en las casas de clase alta, no lo ve en las casas de los constructores de la vivienda social. Lo ve en la vivienda social. Ahí ve un mesón de cocina tipo mármol, ¿no? Entonces me pareció que era una lógica súper interesante de explorar también. Y esa también es la versión de 2 pisos, mide 6 metros por 3,5 por 4,40 de alto, escala 1 a 1. Y junto con esas 4 obras estuve, bueno, obviamente haciendo un montón de exploraciones en terreno, ¿no? Fui a muchas villas en distintas partes de Santiago para ver esos espacios. Fui a ver villas nuevas para ver cómo estaban construyendo, etc. Y en un momento dado como que dije, bueno, a ver, yo no vivo en estas casas, ¿no? No es mi problema, no me afecta de alguna manera, ¿no? Y me di cuenta que también había un cierto cinismo en la posición del artista, de yo artista en ese caso. Y entonces lo que hice fue tratar de trazar una forma de aproximación al problema que tenía que ver con un recuerdo que tenía, y era que una de mis abuelas viajaba cuando yo era chico, y siempre que volvía traía un plato, que era un plato con la torre de Pisa o un plato con, tengo idea, ¿no? Una especie como de souvenir que los colgaban en el muro.
Y entonces yo dije, bueno, en realidad esa es una lógica que para mí sería como la más adecuada, porque en el fondo yo voy a estos lugares, investigo estas cosas y vuelvo a mi casa, me tomo un tecito, estoy súper cómodo, ¿no? Estas realidades que eran tan duras. Entonces me propuse hacer un trabajo que diera cuenta también de esa idea de turismo cultural, ¿no? Y ya no me acuerdo cómo se llama muy bien, pero bueno, es una serie de platos y que son 20 y cuyo motivo, cuya imagen son ampliaciones ilegales de viviendas sociales. Y cuando uno empieza a visitar estos lugares se da cuenta que la pelea por el espacio remanente es salvaje. O sea, hay tipos que construyen una ampliación hacia afuera en el segundo piso y dejan al del primer piso en la sombra más absoluta. Entonces, me pareció que también, en conjunto con esta idea como del turismo, también podía todavía hablar de este problema y dar cuenta de alguna manera de lo que allí ocurría y cómo las políticas de gobierno nunca tomaron eso en consideración, ¿no? Y tiene que ver también que hay otra serie que aquí no voy a mostrar, pero tiene que ver con lo exótico de las soluciones, ¿no? Con la tipología de la solución, esta especie como de lugar de, ¿cómo decirlo?, de jolgorio o de goce para el arquitecto y el artista, ¿no? Que van y dicen, oh, qué ingeniosa esta solución, qué increíble, cómo hicieron este volado en el cuarto piso, ¿no? Y eso me parece que era como, me parece súper terrible todavía, ¿no? Pero bueno, el trabajo está ahí y da cuenta un poco de cuál fue mi experiencia de eso, pero también quiero ser como súper frontal en la forma en que yo lo enfrenté y hablar también como de ese cinismo que es propio del operador cultural contemporáneo. Esta es otra obra que de alguna manera explora otra relación, otra realidad con nuestro mundo contemporáneo y que tiene que ver con la, ¿cómo se puede decir?, con la homogenización de los espacios, ¿no? Si yo le pregunto a mi papá o a su papá cómo conoció a mi mamá, o dónde, no sé qué, siempre me va a citar un lugar. La conocí en tal parte, es capaz de describirme ese lugar. Los lugares como espacios están teñidos de historia, están teñidos de memoria, ¿no? Y de alguna manera lo que ha ido pasando en los últimos 30 años es que esos espacios han ido desapareciendo en virtud de las escalas de producción, ¿no? Entonces uno puede de repente ir al Paseo Estado y que puede ser muy similar a un paseo en Estambul, ¿no? Porque los ladrillos que venden para el piso se compraron una licitación que era la misma que participaron los otros, un mercado mundial, entonces se tienden a homogeneizar los espacios. No sé si están familiarizados con la teoría del no lugar de Auger, es un poco lo mismo, pero en este caso está relacionada con el espacio público, que se supone que es donde sucede la vida cotidiana y se construye de alguna manera la relación entre los ciudadanos, ¿no? Porque el no lugar de alguna manera habla de ese espacio homogéneo, homogenizado, pero que son parte de ciertas cadenas, de alguna manera, no sé, los aeropuertos, o los McDonald's, o los Starbucks, que son iguales en todas partes, digamos, ¿no? Pero en este caso hablamos del corazón de una ciudad. Y entonces me empecé a fijar que en Santiago estaba pasando esto es el año 2004 creo, y me empezó a interesar mucho que habían elementos dentro de esas nuevas urbanizaciones que eran muy extraños, que eran como un poco más extraños, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos distintos, ¿no? Uno son esta especie como de semiesferas que estaban en el... no sé si estarán todavía, en la plaza, de Armas, ¿no? Y que es una tenue división entre la parte donde pasan los autos y la parte peatonal. Y lo que me interesaba de eso es que tenía una lógica muy minimalista y que uno podía como de alguna manera alterar en su ritmo, podía convertir fácilmente en obra.
o aproximar o contaminar de la idea de obra de arte de alguna manera. La que está al lado es más fuerte todavía. Es una cosa que es un plato metálico que debe tener como 1,20 m, 1,50 m de diámetro. Está en bandera 52, como en un patio o un solar interno de un edificio, y es un objeto que nadie sabe qué hacer. Nadie sabe lo que es realmente. Y muchos de los que hemos visto creemos que iba a ser la base para algo que nunca se colocó. Y me parece que es súper interesante esa situación, esa ambigüedad, ¿no? Me pareció que esa ambigüedad recuperaba algo para el lugar. Sobre todo estando al lado de ese banco, ¿no? Ese banco como de plaza blanco, ¿no? Que hace que sea como un lugar de meditación. O sea, uno se sienta en el banco a ver esta cosa, es como una película de Kubrick, es súper raro. Es como la aparición del monolito en 2001. ¿no? Entonces, esa ambigüedad me pareció interesante y quise tratar de explorarla, ¿no? Y lo que hice fue hacer 3 objetos distintos e instalarlos de alguna manera en la ciudad, en estos lugares que estaban como hiper saturados de este tipo de nueva urbanización. Este es el Paseo Tenderini, y aquí hice 2 intervenciones. Y la primera es una intervención que hice en todos los postes del paseo, donde instalé un objeto. Sí, perdón. Si se fijan al lado del poste, bueno, está el basurero, esta cosa naranja, y en el poste hay otra cosa que parece basurero, parece buzón, pero no es ninguna de las dos cosas. La verdad es que es la tapa de un desodorante que ha sido ampliada a un tamaño similar al de a cualquiera de esos 2 elementos. Entonces, ocupa el lugar de uno de estos objetos funcionales, pero no cumple ninguna función específica. Entonces, había gente que, como ella, que se acercaba y como a botar algo, ¿no? Y se daba cuenta que no había ninguna situación. Y lo que me interesaba de este tipo de objetos básicamente tenía que ver con cómo rompían sutilmente esa rutina, ¿no? O contaminaban sutilmente de una cierta anomalía el espacio. Bueno, una cosa que nunca pude comprobar, digamos, pero esa era un poco la vuelta a tuerca que le quería dar, ¿no? Y ese es el tipo de objeto que había allí. Y bueno, eran 7 en una cuadra. Y en la otra cuadra estaba este otro objeto que era una especie de tapa de alcantarilla, ¿no? Que fue hecha en fierro y después dorada. Era un objeto súper pesado, pesaba como 120 kilos. Y bueno, todas estas son intervenciones que yo hacía en la calle y después las dejaba, digamos, y con suerte la volví a buscar alguna vez. Este duró una noche. 120 kilos que se lo llevaron, no sé cómo, pero se lo llevaron. Y la de los basureros duró creo que 2 semanas y pude rescatar 2. Y este que es otro el tercer elemento, es que es una especie como de kiosco, baño químico, templo maya, como una cruza entre las 3 cosas. Y bueno, estaba en el Paseo Estado y había mucha gente que se daba vuelta pensando que era un baño, tratando de buscar la entrada, pero finalmente son objetos que, por ejemplo, este estaba cubierto con una formalita tipo granito, ¿no? Como para recoger lo que sucedía en el piso, pero también hablar como desde esa distancia de lo falso, ¿no? Y ese estuvo ahí también 2 semanas. Ese lo recuperé casi intacto. Lo único que le hicieron fue colocarle una calcamonía que decía Made in China. Era perfecto. Este es un proyecto fotográfico. O sea, yo generalmente hago proyectos que son objetuales o performáticos o video o
fotos. La verdad es que no me detengo mucho a pensar en cuál es el medio que ocupo. No me detengo a pensar mucho si eso es arte o no. Creo que es una de las cosas más importantes, de tenerme a pensar si es arte o no. Muchas veces creo que lo que hago no es arte y nunca lo ha sido, digamos. Pero siempre tiene que ver con una reflexión acerca del espacio, creo, ¿no? Y este es un proyecto fotográfico que lo estuve haciendo bastante seguido durante 3, 4 años. Todavía no lo cierro, creo, aunque no he sacado fotos los 2 o 3 últimos años, pero puede seguir abierto indefinidamente, creo. Y tiene que ver con registrar todas las casetas de vigilancia que hay en Santiago, ¿no? Y, ¿por qué? Porque para mí tenía que ver, primero que nada, con una herencia de la dictadura, de alguna manera, ¿no? De todo el tiempo o de toda esa época en que el control biopolítico y el control del cuerpo y el control, ¿no?, del flujo, la vigilancia era súper presente, y cómo de alguna manera no fuimos capaces de deshacernos de eso y seguimos viviendo con eso. Ustedes prenden la tele hoy día y Chile parece el reino de la delincuencia, cuando es por lejos el más bajo en rating de Latinoamérica. Y mucho tiene que ver con cómo nosotros mismos nos producimos esas paranoias, ¿no? Y esta es una de las que me parece más interesante. Y acá hay, de nuevo, esta cosa golosa del artista y el arquitecto, de estudiar tipologías y formas distintas ¿no?, de producción espacial, ¿no? Yo creo que estos objetos, antes que nada, lo que son productores de espacio. Allí donde el espacio no estaba teñido de ninguna condición, la sola implantación de una de estas casetas instala en el espacio una condición distinta, ¿no?, de flujo, de conciencia. Una vez tuve la oportunidad o sea, no la oportunidad, me pillaron en realidad. Estaba sacando fotos en un lugar, en Vitacura, y creo que una vez como de este tipo de casetas, que son como las casetas que están a la entrada de las calles, como que semi-privatizan una calle, ¿no? Entonces la instalan como afuera y con eso como que se genera como un borde territorial. Y estaba sacándole fotos a una de esas casetas cuando se me acerca por atrás alguien y me dice: ¿y usted en qué está? Me doy vuelta y obviamente era el guardia. Entonces le digo: mira, estoy en esto, y le empiezo a mostrar las fotos. Y me dice: ah, pero qué interesante. Porque yo vigilo varias de estas, me dijo. Y eso me pareció brutal. O sea, en el fondo, y esto tiene que ver obviamente con Foucault y toda la teoría panóptica, ¿no?, es el dispositivo el que vigila. Y el guardia no es el que vigila, el guardia vigila las casetas y las casetas vigilan el espacio. Eso me pareció súper interesante, ¿no?, porque obviamente basta con tener una de estas casetas con los vidrios polarizados y uno no sabe si hay alguien adentro, ¿no? Y eso afecta el espacio de una manera súper importante. Y, por ejemplo, la que está acá arriba, ¿no?, a esta mano. Eso está también en Peñalolén, muy arriba. Y lo que me pareció interesante es que ahí no hay nada, absolutamente nada. Y conversando con algunas personas llegamos a la conclusión de que eso estaba allí no para vigilar el espacio, sino que estaba allí como un espantapájaro, en el sentido de aparecer allí para que el espacio no fuera tomado, ¿no? Entonces, como que de alguna manera al estar allí, dice este espacio de alguna manera está semicolonizado o está bajo cierto control. Bueno, y aparecen también estas cosas como tipológicas, ¿no?, que son como algunas muy curiosas. Esa, por ejemplo. O esta que es la versión Oso Yogi, la encuentro como, ¿no?, la pequeña improvisación que da cuenta de la aparición de ese espacio, o ya aquellas que son prácticamente militares, ¿no?, que tienen que ver con las prisiones, con los perímetros ¿no?, y con la vulnerabilidad o invulnerabilidad de ciertos espacios.
Acá, por ejemplo, de nuevo las que están a ese lado, la de arriba es una que está en la Embajada de Jordania y que está hecha en un acero que debe tener, no sé, como una pulgada de espesor, el acero. Entonces, obviamente, es como anti-rocket, es como una cosa muy, muy heavy, pero también es un microondas para el tipo que está dentro. O sea, es como imposible estar en el verano dentro de esa cosa brutalmente caliente. Y la de abajo, donde está esa mujer que está al frente, es de adobe. Entonces, es de adobe y uno entiende que una caseta de vigilancia no puede ser de adobe porque la atraviesan con cualquier cosa, ¿no? Pero es interesante porque yo creo que lo que produce esa caseta es independiente de su material, ¿no? Yo creo que lo más decidor de esa caseta ni siquiera es el color de Carabineros de Chile que está ahí, ¿no? Sino es el visor. Es el visor el que da cuenta o el que produce frente a él esa expansión de un espacio psicóticamente programado, ¿no? Okay. Ya, este es un trabajo un poco más raro, pero a mí me gusta mucho, se llama Gazelle y tiene que ver con una obra de un artista británico que a mí me interesa mucho, que se llama Tony Cragg, que es una obra que está basada de alguna manera también en un trabajo de Duchamp, que es el secador de botella. Y él toma esta idea del secador de botella y hace un cruzamiento con una bicicleta, ¿no? Y transforma esta bicicleta en una especie de secador de botella. Es una obra que para mí está cargada de una subjetividad y una poética como de alto calibre, ¿no? Es muy, muy interesante, a pesar de lo simple que es. Y siempre me ha interesado mucho. Y un día iba caminando por, o sea, no creo que era auto, bueno, iba por Costanera y me encuentro con este personaje, que es Don Luis, que va en su bicicleta, lleno de estos frascos de plástico, ¿no? Va por Costanera hacia abajo, y yo veo esto y me quedo pensando en Tony Cragg, y salgo detrás de él, lo detengo y le digo, hola. La verdad que fue súper raro pararlo, detenerlo, hablar con él. Y entonces le pregunté acerca de su bicicleta, que por qué la tenía así, etc. Y en ese momento él me dice, bueno, esto tiene que ver básicamente con quién soy y con lo que me pasa. No me lo dijo así, pero un poco ese es el relato, ¿no? Y don Luis es una persona de muy escasos recursos que vive por Recoleta, bastante adentro, y 3 veces a la semana toma su bicicleta y se va a Los Leones con Providencia a una clínica a dializarse. Y cuando termina de dializarse, la clínica le regala los envases, que son los productos para el diálisis, y él se los lleva a su casa, carga la bicicleta e incluso amarra los bidones con sondas del proceso. Llega a su casa, los lava y los vende en la feria el fin de semana. Tenía Tony Cragg, tenía Don Luis, y me di cuenta de la construcción social del objeto, ¿no? De cómo una cosa del laboratorio que era maravillosamente estética entraba de alguna manera en relación con este otro objeto que era producto de una realidad social desesperada, ¿no? Y bueno, le ofrecí a don Luis cambiar la bicicleta por una nueva y bueno, llegamos a un arreglo. En el fondo, la bicicleta él la había modificado, tenía 2 manurios, tenía unas parrillas medias raras y me dijo que sí, en la medida en que yo le hiciera a la bicicleta nueva todas estas modificaciones, y también me pidió que yo le comprara los envases porque él vendía los envases. Y yo obviamente le dije que sí. Y entonces hicimos el cambio de bicicleta y él me vendió los envases y yo lo único que le pedí fue que montara los envases en la bicicleta sin que yo los tocara de alguna manera y me la lleve tal cual, ¿no? Y cuando muestro este trabajo va al lado con ese texto. Va al lado con ese texto donde cuenta la historia de don Luis, lo que pasa y cómo este objeto llega a ser lo que es. Aquí también tenemos esa distancia, ¿no? Que para mí es muy extraña, como el hacer los platos,
de hasta qué punto soy autor de esta obra, ¿no? ¿Soy autor porque la introduzco en el circuito del arte? Es una pregunta que todavía para mí tiene como un roce importante dentro de mi reflexión, ¿no? Como artista. Ya, prototipo para una vida mejor. Bueno, ¿cómo decirlo? Siempre he pensado que de alguna manera vivir también tiene que ver con viajar. Y una de las arquitecturas que me interesa, o que me ha interesado siempre, tiene que ver con la arquitectura móvil, ¿no? Con la casa rodante, con las carpas, con, ¿no? Los yurts, ese tipo de cosas. Y en un momento pensé, y yo creo que ya se habrán dado cuenta con algunos de los trabajos, que la mayoría de las cosas que me planteo son bastante idiotas e imposibles en general. Pensé en que si alguien quería venirse del campo con sus cosas más preciadas, ¿cómo lo haría, digamos, ¿no? Y entonces se me cruzó esta idea de la cosa móvil, de la casa rodante, y empecé a... Yo nunca dibujo, hice 4 o 5 esquemas, ¿no? De algunas cosas que eran como un camión con una choza, un sauce atrás, o sea, un montón de cosas que eran como de ese orden, ¿no? Como traerse un pedazo del territorio, una isla que venía arriba de una yegua, etc. Y poco a poco la cuestión se fue como sintetizando, y llegué a esta idea de la Kleinbus Volkswagen, que de alguna manera es como emblemática del camping, pero también de los 60, de un sentido libertario de la vida, ¿no? Y dije, bueno, aquí puede haber algo, y lo que hice fue agarrar una, comprarla y restaurarla, ¿no? Y una vez que la restauré, lo que hicimos fue instalar dentro de la camioneta un árbol. Dentro de se instaló el árbol, y instalé también pasto atrás y un huerto orgánico, ¿no? En realidad no sabía que era orgánico en esa altura, pero esto como... y además tenía un pequeño visitante dando vueltas. Y con este vehículo me propuse de alguna manera hacer un viaje, ¿no? Venía de esta idea de alguien viajando hacia Santiago o una cosa así. Entonces lo que me propuso fue recorrer Santiago. Y mientras la armaba, porque esto obviamente duró un año y algo entre que empecé a hacer la camioneta y la tuve lista, me di cuenta también de que lo que estaba construyendo era una pieza de paisaje. Era un paisaje. Y como tal también era un lugar, pero era un lugar móvil, lo que es una sensación como muy extraña, ¿no? Pero al ser una pieza de paisaje me di cuenta de que lo que iba a hacer desplazar un paisaje dentro de otro paisaje. Y ese otro paisaje era el paisaje social, ¿no? El paisaje Santiago, ¿no? Y me di cuenta que tenía que recorrerlo de una forma determinada, y esa forma era de poniente a oriente. En la forma estratificada que tiene Santiago. Y entonces lo que hice fue hacer esos recorridos, que en un comienzo yo creí que iba a terminar la camioneta y lo íbamos a hacer en 4 días de filmación y yupi, estábamos listos. Y bueno, filmamos la primera parte, que fue la entrada a Santiago hasta la Moneda, como esa parte. Y llegamos a la casa y el árbol se deprimió. Se deprimió y estuvo 4 meses deprimido. Y bueno, me demoré 1 año y medio en filmar la cuestión, ¿no? Pero fue súper interesante por todo lo que pasó entre medio. No solamente por las situaciones de filmación y las rupturas dentro de ese paisaje, en la forma en que el vehículo recorría la ciudad, la forma en que la gente se relacionaba con ello, sino porque también ocurrían ese tipo de cosas, ¿no? Ocurría que yo iba a echar benzina
¿no? Llegaba, o el jardinero le hacía un corte de pelo a la Kleinbus, ¿no? O yo iba a buscar a mi hijo al jardín infantil, o esas situaciones que eran como súper acotadas, pero más fuera del libreto. Y ahí había una producción también de sentido que para mí quizá en el largo plazo fue mucho más interesante que lo otro, que está registrado en un video y que da cuenta de todo el recorrido, con toda la cosa que pasa por detrás, desde Pudahuel, perdón, ¿sí? Hasta la dehesa, ¿no? Y vuelta, incluso hay una pasada por la costanera norte, y bueno, ese tipo de cosas. Este proyecto duró 1 año y medio más o menos, ¿no? Como había visto. Y para terminar, no sé si me quedará tiempo, les quiero mostrar, esto fue la última exposición que hice, que fue el año 2017-18, fue en el verano, y voy a mostrarle un par de trabajos que creo que tienen que ver un poco con el tema del que estamos hablando. El primero tiene que ver con, este es mi hijo hace unos años atrás. Un día estábamos en un restaurante y yo empecé a interrogarlo, como hacen los padres, en qué está y qué hay hecho, qué de tu vida. Y sus respuestas obviamente eran hasta que en un momento él toma la bombilla de la bebida y empieza a responderme dentro de la bombilla, o sea, dentro del agua, ¿no? Y empezó a hablar dentro del agua. Tuve, no sé por qué, uno de esos destellos de sabiduría eterna y agarré mi vaso y empezamos a conversar. En vez de retarlo y decirle, bueno, imbécil, suelta esa pajita. Pero lo que pasa es que reconocí en ese momento que el sentido no estaba alojado en el significado, ¿no? Sino que estaba alojado en la emotividad de esa situación. Y cuando llegué a la casa estaba, bueno, no sé por qué, estaba un poco alucinado con esta cuestión y me propuse reproducirlo de alguna manera. Y bueno, estuve un par de años trabajando en eso y lo que van a ver acá es la segunda versión, que es esa especie de repisa. Esta es la segunda versión y espero que sea la última. Esa repisa tiene 11 metros de largo, más o menos de aquí para allá, y tiene 180 frascos más o menos, frascos de cristal con agua. Y dentro de cada uno de esos frascos llega una manguera que está conectada a un compresor, y esos compresores están mediados por válvulas electrónicas que están conectadas a Arduino. Y en el Arduino hay un programa que en este caso es la canción nacional. Entonces, en este caso, todos los frascos cantan la canción nacional en gárgaras, ¿no? Que obviamente se entiende súper poco, aunque uno sigue el ritmo y todo. Pero mi interés estaba justamente en esa situación del absurdo. Hay varias cosas acá, de lo hipermaquinal, ¿no? De esta máquina que produce, no produce sentido, pero produce hipnosis, ¿no? La gente se detiene y está mucho rato mirándola, porque es muy extraño que un frasco empiece de repente a hablar o a hacer algún tipo de gesticulación, ¿no? Y en la versión anterior los frascos conversaban unos con otros, ¿no? Hablaban unos con otros. Hablaban, esa era la conversación, digamos, pero hablaban. Entonces, es una cosa que tiene que ver para mí también con que los objetos son reprogramables, los objetos son de alguna manera sujetos a la condición de ser convertidos en sujetos, por decirlo de alguna manera, y eso está como de alguna manera también presente acá, ¿no? Es el corazón de la máquina.
Y junto con lo que está al fondo es un video que complementaba la obra, y es el video de una máquina que fabrica pan, una amasadora, ¿no? Entonces, es una masa que gira hacia un lado y va formando un bolo, y gira durante 20 minutos hacia la izquierda y después otros 20 minutos hacia la derecha, ¿no? Y bueno, ambas eran como una especie como de metáforas políticas o chistes de Condorito, pero cuando uno está ahí, esa lectura no es tan importante, creo yo. Creo que lo importante es que son situaciones materiales que conectan muy fuertemente y emocionalmente con uno. Eso, por ejemplo, bueno, eso ya en 4K es como se vería más o menos de verdad. Dentro de esta misma exposición estaba este otro trabajo. Este es súper difícil de explicar, porque todavía no lo entiendo bien tampoco, ¿no? Pero tiene que ver con que yo sacaba a pasear a mi perro. Sacaba a pasear a mi perro y cuando lo sacaba a pasear, los perros empezaban a ladrar antes que llegáramos a ellos, digamos. Nos íbamos por una calle y 30 metros más adelante empezaba un perro a ladrar, porque sabía que veníamos, ¿no? O porque siempre hacíamos el mismo recorrido. Y llegó un momento en que yo sabía cuál era la secuencia de ladridos que iba a ver esa noche, porque íbamos pasando por esa calle. Entonces me empecé a imaginar un espacio que estaba condicionado por el sonido más que por el recorrido físico. Y me interesó esa idea, explorar esa idea. Y lo que hice fue, de alguna manera, invertir toda la situación. Y en vez de esperar que los ladridos llegaran al espectador o a la persona que alguna vez lo iba a experimentar, llevar los ladridos no voy a decir el espectador, porque este trabajo era a las 4 de la mañana. Lo que me interesaba era llegar, de alguna manera, al durmiente. No sé por qué, en realidad. Yo creo que tenía como la loca fantasía de que iba a poder generar alguna especie de discurso subliminal, ¿no? Y que todos iban a despertar creyendo que habían soñado con lo que iba a acontecer. ¿Y qué es esto? Es una bicicleta que tiene un sistema de sonido que uno al pedalear le da energía y suena. Y lo que suena son perros, obviamente. Son grabaciones de perros que hice en los distintos refugios que hay en Santiago. Perros abandonados, perros lastimados, etc. Entonces los grabé, después instalé el sonido mediante un Arduino y me puse a pedalear por Santiago, en 2 barrios distintos. El primer barrio fue en Providencia y el segundo barrio fue en Pudahuel. Y bueno, básicamente lo que allí pasaba era que uno pedaleaba y se iba formando una especie de ola detrás de uno, ¿no? Pedaleaba y detrás de uno los perros estallaban también en ladrido. Entonces, por ejemplo, en Providencia yo recorrí un barrio dándole vuelta a las calles, ¿no? De esta forma, unas 30 cuadras, y a las 4 de la mañana, bueno, tenía un barrio bastante... llegó a ser bastante los ladridos que hubo durante un periodo de 1 hora, casi como en esos momentos en donde que va a haber un terremoto o va a pasar algo donde todos los perros se ponen a ladrar. Bueno, la cosa se transformó en una especie como de ola que contaminaba todo el espacio. Eso me pareció súper interesante. Y creo que eso tenía que ver también con que los perros en Providencia estaban todos dentro de las casas. Los perros en Providencia no salen en la noche, están dentro, tienen que vigilar. En Pudahuel, por el contrario, los perros estaban afuera. Entonces, pasábamos la bicicleta y los perros nos perseguían. Era un poquito más complicado. Y esto, bueno, vieron, bueno, esa es la instalación, la bicicleta a la que uno se podía subir y pedalear, y estaban los 2 videos, y había también una capucha, porque yo me ponía esa capucha, porque creo que el perro ladrando, llamando a los otros perros a ladrar, es un poco también la figura de la rebelión, ¿no? Me gustó esa figura y por eso la traté como de construir desde ese borde. ¿Qué
Creo que estoy súper pasado, pero bueno, ustedes me dicen. Voy a mostrar dos más. Este es un trabajo que tiene que ver con una idea súper idiota. Me puse en algún momento dije, voy a encontrar la piedra ideal. Y me voy a poner ese programa de trabajo encima, ¿no? Voy a obligarme a hacer eso. Y básicamente consistía en un inicio, en caminar seguir mi rutina diaria, y al encontrar una piedra lo suficientemente atractiva por algo, un X, factor X, la iba a recoger. Y una vez recogida, no la iba a cambiar hasta que encontrara una mejor. Y estuve así durante una semana en Santiago. Y bueno, en algún momento en realidad me desmotivé y boté la última piedra y chao. No pesqué más el asunto. Y hace 2 años atrás me invitaron a una residencia en Coliumo, que es un lugar que está cerca de Tomé, y que es esta casa de Peso y Ulriksen, que está en un lugar así ya increíble, una casa que está justo frente al mar y qué sé yo, pero el pueblo que está alrededor no hay nada, o sea, hay como 4 pescadores y uno, claro, come mariscos como locos, pero no hay nada más. No hay herramientas, no hay acceso a nada. Entonces me puse, dije, bueno, ¿qué puedo hacer acá si no voy a tener acceso a nada? Y me acordé que estaba este proyecto y que nunca lo había hecho, bueno, y que la playa llena de piedras, digamos. Entonces dije, ya, vamos a intentar eso. Y me fui a Coliumo a intentar hacer esa cuestión. Y bueno, la idea era que salía en la mañana, buscaba una piedra o la piedra ideal y qué sé yo, y volvía, ¿no? Y el primer día llegué con un saco de piedras, 60 piedras, una cosa así ya, pero... Y obviamente las puse todas en el piso y me di cuenta que eran todas distintas y que todas eran razones distintas y que claro, porque no tenía un criterio, ¿no? Era ideal para qué, digamos, ¿no? Entonces cada una era ideal en un aspecto determinado, pero eso no me servía de nada, ¿no? No las podía poner a competir de alguna manera. Entonces el segundo día dije, ya, voy a encontrar la más redonda, ¿no? Que tampoco era un criterio muy... Y nada, salí a buscar la más redonda y llegué con otro saco de 60 porque al final cuando uno llega ya como a lo más redondo, todas las redondas más o menos se parecen, digamos, ¿no? Después lo acoté al tamaño de la mano, después lo acoté al tamaño del puño, después lo acoté al tamaño de 2 manos y al peso que uno era capaz de levantar. Al cuarto día salí a buscar una que fuera igual que otra y estuve todo el día con una piedra de este porte buscando otra que fuera igual. Bueno, delirando en el fondo continuamente. Hasta que en un momento dado encontré una piedra que era súper rara, era como una especie de ladrillo y cemento. Y empecé a encontrar más, ¿no? Y a la tercera o cuarta que encontré me di cuenta que tenía que haber alguna relación con el sitio. Y me di cuenta que, bueno, que básicamente esto eran escombros del maremoto, que en Coliumo había sido súper fuerte, había entrado por la bahía, había salido y se había llevado Coliumo básicamente. Y estas piedras eran los restos de las casas. Esto estamos hablando de 4 años después de que haya ocurrido, o más, 6 años después de que haya ocurrido el maremoto. Entonces el mar se había llevado todo esto, pero lo arrojaba de nuevo, y se lo volvía a llevar, y lo arrojaba, y se lo volvía a llevar, y lo arrojaba nuevamente. Y cada vez que hacía eso, iba borrando estas cosas y las ibas transformando en piedra. Entonces me interesó mucho ese momento como de amnesia provocada, ¿no? Y que lo que empezaba a emerger, a aparecer, era una especie como de simulacro de lo natural. Y obviamente me puse en la condición de entender que esa era la piedra ideal de ese lugar y que tenía que recolectar todas las posibles, ¿no? Así que volví a Santiago con 2 sacos, obviamente, más todos los sacos del otro intento, venía como lancha.
Y lo que hice fue, bueno, exhibir estas cosas en una mesa, así como ustedes las ven, muy museal, muy frío, ¿no? Distante, elegante incluso, pero junto con esa frialdad y justo sobre estaba este texto. Y ese texto, bueno, habla un poco de lo que les estoy diciendo ahora, que estas piedras extrañas, estas cosas que están allí, que parecen ser tal cosa o tal otra, que tienen una cierta orgánica, que tienen una cierta aura, ¿no?, objetual, no son otra cosa que los restos de un crudo maremoto, digamos, ¿no? Entonces me interesó esa capacidad de bisagra de los elementos. Y con esta cierro. Este es otro de los sacos de piedra, que son las piedras que calzaban en la mano. Y cuando estaba en Coliumo, dije, bueno, también puedo hacer algo con esto, digamos, puedo hacer un video, ¿no? O algo así. Entonces puse la cámara contra un ventanal que daba al mar, o sea, una situación así como de postal. Puse la cámara y yo me puse al frente y me puse a tirar piedras hacia el mar, ¿no? Y obviamente mientras lo hacía, ¿no? Después vi el video y cuando vi el video, bueno, me dio un poco de vergüenza ajena, era como medio raro, medio estético, medio... Y eso quedó ahí. Pero me traje las piedras, ¿no? Y después cuando llegué a Santiago empecé también a darle vuelta, a madurar poco a poco las cosas y me di cuenta que lo que faltaba allí era una razón, ¿no?, para que esas piedras salieran volando más allá del estilo, ¿no?, de arrojarlo, digamos, del gesto. Y bueno, vino a mi mente la idea de los capuchas, ¿no?, que es algo que además es súper común en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad de Chile, donde uno lo ve corriendo así como de un lado para otro. Y conseguí 4 capuchas originales, por decirlo así, de verdad, que se prestaran para esta situación. Y esta situación básicamente es que los 4 se ponen a conversar acerca de la piedra ideal. Les puse el mismo problema que me había puesto yo en el fondo, ¿no? Y sabiendo que obviamente cuando uno está en un enfrentamiento en la calle no va a encontrar piedras redondas, súper perfectas y aerodinámicas, sino que lo que tira es un ladrillo o lo que tenga a mano. Pero bueno, los puse ante esa situación y fue súper interesante. Yo me limité a filmar. El único guión que existió fue que yo les dije, me gustaría que conversaran acerca de esto, pero lo que ustedes quieran decir es lo que ustedes quieran decir. Y prendí la cámara y filmé 34 minutos de un diálogo increíble, donde ellos hablan de la pobreza, hablan de la violencia, hablan de los enfrentamientos, hablan de sus memorias cuando chicos, cuando hacían patitos en las lagunas, y todo con estas capuchas colocadas, ¿no? Y yo aún no, la verdad, bueno, más allá de lo que les cuento, creo que este trabajo, como el del viejo en la bicicleta un poco también, es de una autoría expandida. No, claro, yo obviamente detono lo que allí ocurre, pero no lo hago, lo detono. Es como una situación que para mí pasó a ser súper interesante, como la de producir el inicio de ciertas cosas. Y es una obra en la cual estoy profundamente interesado. O sea, creo que de la muestra es quizá la que más me interesó. Y ahí termino. Gracias.